En este video tutorial, aprenderás las diferentes secciones del panel Administración, con sus diferentes secciones de WordPress, donde podremos hacer nuestra página web, donde podremos modificarlo, estas secciones para probar y aprender su funcionamiento, que después podremos migrar a un hosting. En este video tutorial, aprenderemos las diferentes secciones del panel de control que dividiremos en diferentes vídeos tutoriales para poder explicar un poco más de estas secciones de WordPress. Esta barra negra de la parte superior, es la barra de navegación. En esta barra de navegación, nos podemos encontrar en todas partes. Es omnipresente. ¿Qué podemos hacer en esta barra? Pues si tenemos alguna actualización, debemos de actualizarla. Como vemos, tenemos actualizaciones pendientes, así que es lo que vamos a hacer, pues actualizarlas, así que manos a la obra. Así que vamos a ello, pinchamos aquí, y las actualizamos. Aquí veremos todas las actualizaciones que tenemos que actualizar. Buscamos las que hay que actualizar y las actualizamos, pinchando en ellas, porque podemos tener vulnerabilidades, y los hackers están al acecho. Como vemos, ya se han actualizado, así que sigamos. Pinchamos en escritorio. Tenemos diferentes formas de crear en nuestro WordPress, como las entradas, pinchando aquí. También desde la barra de navegación. También en la barra de navegación, podemos ver nuestro perfil que hemos creado, donde podremos editar el perfil, o cerrar sesión. Ahora explicaré las entradas. Pinchamos en las entradas. Como vemos, tenemos Hello World. Es que WordPress es muy educado. Aquí es donde podemos crear entradas, imágenes, páginas, y ahora veremos cómo podemos crear nuestras entradas. Ahora explicaré las diferencias entre entradas y páginas. Las entradas es donde vamos a crear todo nuestro contenido, donde va a contener entradas y páginas. ¿Qué diferencia hay entre entradas y páginas? En las entradas se pueden calificar, en las páginas no. Las entradas tiene diferentes tipos de calificación, como categorías y etiquetas, pero esto lo vamos a ver más claro y si creamos una entrada. Las entradas las podemos crear desde este botón, o desde este botón, o desde este otro botón. Como ves, tenemos diferentes formas de crear una entrada. Pinchamos en este botón para crear una entrada nueva. Yo escribiré una entrada, tú escribe la tuya. Esto será solo para probar. Yo escribiré cómo crear una aplicación en Tuncable. Si te apetece, aprende a crear una aplicación para tu móvil en Tuncable, apréndelo en mis vídeos tutoriales. Este será el H1 de nuestra entrada. Escribe la mejor entrada que define esta entrada. Esta entrada será la que el buscador de Google buscará para encontrarla, así que habrá que optimizarla bien con palabras clave que ya explicaré en otros vídeos tutoriales. Aquí escribiremos un texto para nuestra entrada, donde podemos escribir texto, crear enlaces,
imágenes, etc. Yo, para ahorrar tiempo, copiar el texto que ya he creado. Si quieres escribir, lo único que tienes que hacer es pinchar aquí y escribir más texto, o en cualquier otra parte de este documento. Ahora añadiremos un subtítulo 1, o lo que se llama un H1. Señalamos este texto con el ratón. Pinchamos aquí y escogeremos título 1. Pinchamos en título 1. Con esto haremos que nuestro texto destaque, y esto le está diciendo a Google que sepa que esto es un H1. Ahora lo que vamos a hacer es insertar una imagen, así que pinchamos en Enter y hacemos un espacio. Aquí donde dice añadir objeto, será donde podremos añadir una imagen a nuestra entrada. Pinchamos en añadir objeto. Aquí en seleccionar archivo, será donde podremos subir una imagen desde nuestro ordenador, pinchamos en este botón. Buscamos la imagen, y pinchamos en abrir. Este es el título que viene por defecto del nombre de la imagen. Aquí en leyenda, escribimos una descripción, esto será importante para que Google lo encuentre mejor. Yo escribiré, Tuncable, cómo crear una aplicación. En Alt, o texto alternativo, como he dicho, escribiremos una descripción corta como por ejemplo, Tuncable, cómo crear una aplicación. Y en descripción una descripción más larga como por ejemplo, Tuncable, cómo crear una aplicación para tu teléfono móvil. Aquí tendremos que incluir los atributos de las imágenes que subamos, y los dos más importantes es el Alt, que es el texto alternativo, y la leyenda. En Alt, o texto alternativo, es muy importante para que Google las busque más rápido, pero solo escribe una descripción corta en el texto alternativo, y en la leyenda, escribe un texto más extenso. Una vez escrito estos cambios, insertaremos la imagen. Pinchamos en insertar en la entrada. Aquí veremos nuestra imagen con el código Alt, Tuncable, cómo crear una aplicación. Si pinchamos en la imagen, podemos ver estas opciones. En estas opciones, podremos desplazar nuestra imagen, como por ejemplo, sin alineación, a la izquierda, en el centro, o a la derecha. Yo pincharé para que se centre la imagen. Ahora añadiremos otro título, que será el título 2. Yo escribiré primeros pasos. Señalamos el texto. Pinchamos en párrafo, y elegimos título 2. Con esto le estamos diciendo a Google que este es el código de H2. Añadiremos un H3. Y hacemos lo mismo. Con esto habemos aprendido a crear un H1, un H2, y un H3, atributos Alt, descripciones y sin tocar código. WordPress es una maravilla, es nuestro mejor amigo. Estoy divagando, así que sigamos. Ahora añadiremos un enlace. ¿Qué es un enlace? Esto es una buena pregunta, pues un enlace es una imagen o un texto que si cliqueas te llevará a otra página o a otra dirección.
Seleccionamos un trozo de texto. Pinchamos aquí en la cadena. Tú escribe por ejemplo https://www.google.es/. Yo pegaré mi dirección de mi página de YouTube. Por favor, suscríbete a mi canal. Pinchamos en el botón verde. Cuando pinche aquí me iré a mi canal de YouTube, pero esto lo veremos más adelante. Podemos añadir una nueva categoría. Por defecto, trae esta categoría un categories. Esta categoría es muy fea, así que vamos a añadir una categoría nueva. Pinchamos en añadir una nueva categoría. Escribimos la nueva categoría, por ejemplo, Tuntable. Ahora cualquier otro artículo que hable de la aplicación Tuntable, la podemos añadir en esta categoría, así de sencillo. Pinchamos en añadir nueva categoría. Aquí ya tenemos nuestra nueva categoría. Las etiquetas, no deberíamos usarlas a no ser que tengamos una página web muy grande. Las categorías y las etiquetas son parecidas, pero se debe de utilizar de diferente manera. Las categorías engloban a todas las que sean de la misma temática, y las etiquetas se deben de definir por sus características comunes, que tienen artículos en diferentes categorías. Si ponemos un ejemplo, será más sencillo. Así que manos a la obra. Por ejemplo, escribimos juego. Esto hará referencia a un artículo que hable de juegos, como en los periódicos. Tiene diferentes categorías, que serían cine, actualidad, economía, deporte, etc. Y una etiqueta podría ser fútbol, y porque podría estar en la categoría actualidad o en la categoría deportes. Y pinchamos en añadir. Ya tenemos una etiqueta. Ahora podemos añadir una imagen destacada para nuestra página web, que se mostrará en las entradas. Pinchamos en imagen destacada. Pinchamos en subir archivo, y seleccionar archivo. Seleccionamos la imagen, y pinchamos en aceptar. Escribimos nuevamente la leyenda y el alt, o texto alternativo en la descripción. Pinchamos en establecer una imagen destacada. Ya lo único que nos queda es publicarlo, así que tenemos que ir a este campo donde pone publicar, y aquí tenemos diferentes opciones. Lo podemos guardar como borrador. Con esta forma la gente todavía no lo puede ver, y nosotros podemos seguir editando y publicarlo otro día, o publicarlo inmediatamente, o programarlo cuando se publique. Esto está muy bien si queremos seguir editando. Pero nosotros lo vamos a publicar ahora.
así que le damos en publicar. Y ya tenemos la entrada publicada, y si pinchamos en ver entrada, veremos nuestra nueva entrada. Aquí tenemos nuestro artículo, esta es nuestra entrada destacada. Aquí tenemos nuestro título como crear una pantalla de bienvenida, y si pinchamos en el enlace, nos iremos al enlace que creamos anteriormente. Aquí tenéis mi canal de YouTube, ahora pincharé en este botón para ir atrás. Si pinchamos aquí en editar entrada, podremos editar de nuevo este artículo. Aquí podemos editar de nuevo, añadir más fotos, más texto para este artículo, podemos crear negritas, texto de colores, subrayados, etc. Y podremos actualizarlo en el botón actualizar. Si pinchamos con el secundario del ratón, aquí podemos abrir nuestra página web en otra pestaña, pinchando aquí en la primera opción. Como vemos aquí vemos nuestra página web en otra pestaña. Ahora cambiaré a la pestaña de administración. Ah, una cosa que se me olvidaba, si pinchamos aquí veremos más herramientas. Ahora si nos vamos a todas las entradas, veremos una lista de todas nuestras entradas. Y aquí vemos dos y este de HelloBoard, que podemos borrar porque no nos gusta, y lo mandamos a la papelera, pinchamos aquí en papelera. Y pinchando aquí en papelera, lo podemos borrar permanentemente o lo podemos restaurar, si nos hemos equivocado, pero nosotros lo borraremos permanentemente. Lo señalamos, y lo borramos permanentemente. Pinchamos en todas las entradas. Aquí vemos nuestras entradas, donde podemos editar, como edición rápida, papelera, y ver. Ahora pinchamos en categorías. Aquí podemos cambiar el nombre de la URL, vamos a cambiar el de un category, pinchando en editar. Yo escribiré WordPress. Podemos pinchar en actualizar. Pero yo no lo haré, y volveré a categorías, porque yo no lo recomiendo, que para ello ya tenemos las etiquetas. Pinchar en etiquetas. Aquí podemos crear nuevas etiquetas, cambiar el nombre de las etiquetas, borrar las etiquetas. Pinchamos en medios. Aquí en medios, como dice aquí es una biblioteca multimedia, es donde están todas las imágenes o archivos que hayamos subido. Desde aquí podemos cambiar sus atributos, cambiar la descripción de las imágenes, las podemos eliminar, añadir nuevas imágenes, etc. Y hasta aquí este primer video tutorial. En el segundo video tutorial, explicaré las diferentes secciones del panel de control que nos quedan. En este video tutorial, has aprendido los pasos del panel de administración con sus diferentes secciones de WordPress,
donde podremos hacer nuestra página web, donde hemos modificando estas secciones para probar y aprender su funcionamiento, que después podremos migrar a un hosting.